unas claves sobre el tratamiento y la prevención. Es un artículo que fue publicado en 2019 en la revista Esquizofrenia Bulletin. Y bueno, este es un poco el inicio del contenido del artículo. En cuanto a la introducción, el enfoque terapéutico actual en cuanto a esquizofrenia se basa específicamente en el bloqueo de receptores dopaminérgicos de 2. Sin embargo, hay pocas evidencias de la afectación del propio sistema dopaminérgico actualmente. Entonces, surge la hipótesis sobre si la alteración en concreto sería no en el sistema dopaminérgico, sino en las vías aferentes que llegan a él. En este artículo se realiza un modelo de alteración del desarrollo de la esquizofrenia mediante el estudio con roedores y buscan si hay una interacción entre la susceptibilidad genética y los factores ambientales para dar un poco las claves del manejo terapéutico y comprender también la patología. En cuanto a la regulación de las neuronas dopaminérgicas, bueno, pues hay diferentes estados de actividad dentro de estas neuronas que se regulan a través de entradas aferentes, que esto también hace que se afecte al comportamiento de los individuos. Dentro de los estados de actividad influyen el patrón de disparo de las neuronas, la frecuencia de este disparo y el porcentaje de neuronas que se encuentran realizando disparos espontáneamente. En cuanto a la configuración del disparo, puede ser lento e irregular, es decir, de una sola espiga, o también puede haber un disparo en configuración en ráfaga, provocando una actividad breve y fásica. En este tipo de disparo, la neurona debe estar despolarizada y debe encontrarse espontáneamente activa. En cuanto al porcentaje de neuronas que se encuentran realizando disparos espontáneos, hay aproximadamente un 50% de neuronas que disparan espontáneamente y el resto de las neuronas se encuentran en un estado hiperpolarizado sin realizar disparos. Las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral se encuentran con una entrada de glutamato por vías aferentes pedunculopontinas, que bueno, este glutamato actúa sobre los receptores NMDA, impulsando la señal para disparar en ráfaga con una actividad de tipo fásica, como se ven en las neuronas en naranjas. Por otro lado, hay una entrada de GABA desde el pálido ventral, realizando una función inhibitoria. Esto haría que el pálido ventral sea la estructura que controla la ganancia del sistema, determinando cuántas neuronas se encuentran en un estado de respuesta. El número de neuronas que se disparan recibe el nombre de actividad tónica de la población. Se ha visto que en el hipocampo ventral, a través del glutamato, activa las neuronas GABAérgicas que estaban siendo inhibidas por el pálido ventral. Entonces, haría como una especie de inhibición de la inhibición, aumentando de esta forma el disparo neuronal y provocando una actividad neuronal tónica, que es el segundo tipo de actividad. Se ha visto que en el hipocampo ventral existe una regulación de la respuesta del organismo ante estímulos del ambiente. Entonces, de esta forma, ajustando el número de neuronas dopaminérgicas activas, se puede adaptar al entorno en relación con los diferentes estímulos que tenga el individuo. La primera de las premisas, que sería en la normalidad, es lo que acabo de comentar. En el apartado B sería un contexto benigno, por ejemplo, escuchar un ruido en la habitación de tu casa, estando en tranquilidad, se consideraría un contexto benigno y habría un bajo número de neuronas dopaminérgicas disparando. Habría una pequeña población de ráfagas de actividad fásica
y la respuesta del individuo sería la tranquilidad ante este estímulo. En un contexto amenazante, por ejemplo, que este mismo ruido se ocurriera en una calle en la que no hay gente, o bueno, en un contexto amenazante el que fuera, habría una gran población de neuronas dopaminérgicas activas que haría que se aumentara la vigilancia del entorno. Entonces proponen que en el modelo de un paciente con esquizofrenia habría una interpretación inadecuada de los acontecimientos por una disfunción de la capacidad de modular el sistema dopaminérgico de forma dependiente del contexto. Por lo tanto, habría una alta actividad de la población neuronal con gran importancia conductual ante los estímulos que percibe la persona. En cuanto a los modelos de alteración del desarrollo de la esquizofrenia, la esquizofrenia es una enfermedad humana propiamente, lo que ha conllevado a dificultad en establecer los modelos en animales. Asimismo, en un primer momento se generó un modelo centrado en un estado hiperdopaminérgico, ¿no? Con aumentos agudos y repetidos de la transmisión de dopamina a través, por ejemplo, de anfetaminas. También se vio que un antagonismo funcional del receptor NMDA, como por ejemplo ketamina o PCP, también aumentaba la sintomatología, generando síntomas similares a los de la psicosis. Más adelante se propone el modelo de lesión neonatal. Se vio en estudios de imagen que había un menor volumen en el hipocampo en estudios con gemelos monocigóticos, por lo que se siguió investigando en este aspecto y se vio que lesiones en el hipocampo ventral durante el periodo postnatal se podían relacionar con un estado hiperdopaminérgico en estudios con roedores en edad adulta. También se hicieron estudios epidemiológicos en los que se vieron que daños en el segundo trimestre del embarazo aumentaban la incidencia de nacimientos de individuos con esquizofrenia. Todo esto sin olvidar pues, la importancia de la predisposición genética. Y bueno, en el modelo en el que se centran en este artículo, se administra un agente alquilante del ADN, de acetato, en roedores durante el día gestacional número 17, que aproximadamente en seres humanos sería equivalente al segundo trimestre. Y se vio un adelgazamiento de las estructuras corticales límbicas en regiones homólogas a las que se muestran en cerebros postmortem de pacientes con esquizofrenia. Y también se vio una pérdida selectiva de interneuronas GABAérgicas marcadas con parvalbúmina en el hipocampo ventral y en el córtex frontal. Y bueno, a pesar de décadas de investigación, hoy en día hay pocas pruebas de una disfunción dentro del propio sistema dopaminérgico y el pensamiento actual tiende a pensar que el sistema dopaminérgico es en sí normal, con una disregulación a nivel de otras estructuras. En cuanto al papel del hipocampo en la esquizofrenia, juega un papel muy importante, ya que se ha visto en estudios de imagen con pacientes que el hipocampo anterior se encuentra hiperactivo, que este nivel de actividad se correspondería con el estado psicótico también del paciente. Y también se han visto mediante estudios preclínicos una relación entre la hiperactividad del hipocampo y un sistema dopaminérgico hiperreactivo. En los roedores con administración de esta sustancia alquilante que he comentado, se veía una hiperactividad del hipocampo ventral, que correspondería al hipocampo límbico anterior en seres humanos, que conlleva un aumento de la actividad de la población de neuronas dopaminérgicas, provocando una mayor sensibilidad a estímulos que desencadenan un estado fásico de actividad en estas neuronas. Además, este aumento de neuronas que disparan espontáneamente, es decir, la actividad de población, y la hiperrespuesta conductual a anfetaminas se normalizaba mediante la inactivación del hipocampo ventral. Entonces se preguntan cómo puede contribuir un sistema dopaminérgico hiperreactivo regulado por el hipocampo a los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. Bueno, con el hipocampo ventral constantemente hiperactivo, todas las neuronas dopaminérgicas se encontraban en un estado de máxima respuesta sin tener en cuenta el contexto ni los estímulos de factores de estrés. Estos pacientes carecían del ajuste fino de la respuesta del sistema dopaminérgico, respondiendo de forma exagerada a cualquier estímulo. Y la alta respuesta ante estímulos neutros podría llevar a la confabulación para explicar la intensa respuesta emocional sufrida.
concepto que se relaciona en gran medida con la saliencia aberrante que se ha comentado en otros momentos en este grupo. ¿Por qué la región límbica del hipocampo es hiperreactiva en los pacientes con esquizofrenia? Bueno, pues hay hallazgos en cerebros post-mortem de pacientes con esta patología en los que se ha visto que hay una pérdida de la proteína de unión de calcio parvalbúmina en neuronas GABAérgicas, cuya función principal es permitir a las neuronas realizar disparos a altas frecuencias, que se denominan ritmos gamma. Un hipocampo límbico hiperactivo y disrítmico alteraría potencialmente múltiples circuitos interconectados y podría contribuir a las 3 clases de síntomas principales de la esquizofrenia. Por un lado, los síntomas cognitivos en relación con la proyección del hipocampo al córtex prefrontal. También tendríamos los síntomas negativos con la proyección del hipocampo a la amígdala basolateral, que afectaría las respuestas emocionales, y también los síntomas positivos de la esquizofrenia con un exceso de respuesta de las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo hacia el estriado. En cuanto al tratamiento, bueno, en los modelos preclínicos y en los hallazgos post-mortem y de imágenes, se sugiere que la disminución de la inhibición de las interneuronas parvalbúminas, de las neuronas piramidales en el hipocampo límbico, es el lugar del déficit. Actualmente los enfoques terapéuticos de la esquizofrenia se basan en el bloqueo de receptores dopaminérgicos para atenuar el impacto de la sobrecarga del sistema dopaminérgico. Sin embargo, este bloqueo se encuentra más abajo de donde localizaríamos el déficit si tenemos en cuenta estas neuronas parvalbúminas. Como resultado, en el estudio pues, no les sorprenden que estos fármacos no sean tan eficaces como deberían, pues porque no se centran en el lugar específico en el que ellos proponen. Un modulador alostérico positivo GABA alfa 5, que sí sería selectivo para este área del hipocampo, también se estudió. Entonces, en los roedores en los que se administró el alquilante, se vio cómo revirtió la hiperreactividad del hipocampo, la respuesta conductual con anfetaminas y también se restauró la actividad de la población de neuronas dopaminérgicas al nivel basal. Entonces se preguntaban si estos fármacos más específicos serían eficaces en la clínica y aunque parecen que en un primer momento a nivel teórico sí, realmente se ensayaron en pacientes que venían ya realizando tratamientos con otros antipsicóticos previamente. Aún así, tras un periodo de lavado de 1 a 2 semanas, hay acciones de estos fármacos puestos previamente que no revierten, en particular de hipersensibilidad a la dopamina. En los estudios con animales tratados con este alquilante, se hizo también un retratamiento con haloperidol durante 3 semanas y con una retirada posterior de 1 semana. Igualmente resultó que fármacos con este mecanismo de acción eran ineficaces. También en el artículo hablan del estrés y periodo crítico del individuo. Entonces, ¿qué puede hacer que un individuo sea hiperreactivo a los factores estresantes del entorno? Según los hallazgos publicados, la estimulación de la región prelímbica del córtex prefrontal atenúa las respuestas neuronales de la amígdala basolateral a los factores estresantes, lo que sugeriría una pérdida de actividad en esta región ante el estrés. En cuanto al periodo prepuberal, por ser el de mayor susceptibilidad al daño, se propone que en el nacimiento las neuronas parvalbúminas tienen una gran plasticidad, con mayor formación y eliminación de sinapsis medidas por glutamato. Por este motivo son muy vulnerables a los factores estresantes. Sin embargo, después de la pubertad, estas neuronas desarrollan una red perineuronal que las protege de los daños. Y en cuanto a las conclusiones del artículo, pues los datos de estudios de imagen y de investigaciones preclínicas apuntan a una alteración de la regulación aferente del sistema dopaminérgico, centrada en concreto en el hipocampo, formando esta teoría uno de los muchos circuitos posibles que subyacen en la etiología de la esquizofrenia. Existe una relevancia del impacto de estresores sobre los trastornos psiquiátricos y el momento en el que estos aparecen, poniendo el ejemplo de la etapa prepuberal con la esquizofrenia, por ejemplo, con la etapa de adultez en la depresión, que ambas patologías pues, tienen gran comorbilidad.
También hablan del equilibrio entre la predisposición genética al impacto de factores estresores, la plasticidad y daño inducido por estrés y la resistencia propia del individuo a estos factores. Y por último, destacan un mecanismo para la prevención de la esquizofrenia según este sistema sería identificar individuos de alto riesgo según antecedentes familiares y la hiperreactividad temprana a estresores, y proponen pues, la importancia del enfoque psicosocial con la terapia cognitiva conductual y también la intervención familiar. Y bueno, esto es un poco el artículo. No sé qué os parece, cómo lo podemos enfocar desde el grupo. A ver, hombre, yo creo que el primer enfoque que hacemos en el grupo con esto tiene que ver con el uso del singular o el plural. Es decir, ya están proponiendo que este es el mecanismo de la esquizofrenia. Y eso es el camino del fracaso. Bueno, es uno de ellos, pero... Bueno, lo que dice... Pero ellos sí que se basan bastante en eso. La esquizofrenia, eso se plantea como una unitaria, como siempre, ¿no? Entonces, desde luego, que parece claro que el único tratamiento que actualmente funciona para buena parte de los síntomas de pacientes con esquizofrenia, pues es el bloqueo de los receptores de 2 posinápticos. Los fármacos, los llamados antipsicóticos, bloquean los receptores que hay en la neurona para que se une la dopamina. Es decir, no la neurona que está en el área tegmental ventral o en la sustancia negra, que son donde están los cuerpos de esas neuronas que se proyectan hacia los ganglios de la base o hacia las regiones corticales. Entonces es ahí donde se unen estas neuronas que tienen receptores de 2, pero que no son las que producen la dopamina, donde se unen los receptores. Ciertamente hay un papel de la transmisión dopaminérgica. Lo que plantean aquí es que es secundario a un déficit de inhibición, de frenado de las neuronas que producen esto. ¿Qué puede pasar en algunos pacientes? Posiblemente. Ahora, lo que yo no veo nada claro es por qué, si las neuronas GABAérgicas parvalbúmina positiva están alteradas en el hipocampo, no van a estar en un montón de sitios más. Porque la mayor carga causal de la esquizofrenia, ya lo hemos visto 1000 veces, es la genética. Entonces, si hay genes que regulan estas neuronas y que puedan estar, no sé, alterados, entre comillas, ¿por qué van a estar solo presentes aquí estas alteraciones? Sabemos además que precisamente los datos más sólidos de largo son que las neuronas parvalbúmina positivas, que son nuestras mejores amigas, tienen una expresión deficitaria de varios marcadores, como la enzima que sintetiza el GABA o los transportadores de GABA una vez liberados en la corteza. Y por eso estamos haciendo lo de la TNS. Entonces esta hipótesis es un poco exótica. Me parece lo del hipocampo, centrarlo todo en el hipocampo, porque las manifestaciones de ese déficit de frenado, si dependen de las interneuronas, probablemente sean mucho más difusas. Y realmente es lo que vemos. O sea, no hay solamente una alteración compatible con una hiperliberación de dopamina o con una hiperfunción dopaminérgica más o menos transitoria. En los pacientes hay los síntomas negativos, en muchos de ellos, y sobre todo los cognitivos, que vemos que además son característicos de un grupo de pacientes que probablemente además, por los resultados que os enseñaremos una semana de estas, probablemente son los que tienen precisamente una mayor hiperactivación. Es decir, menos cognición, mayor hiperactivación, posiblemente mayor déficit de interneuronas. Pero eso no puede depender de la afectación en el sistema límbico que produzca mayor liberación de dopamina. La mayor liberación de dopamina es imposible que produzca déficit cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que los autores de este trabajo, bueno, son muy conocidos por su trabajo, sobre todo preclínico. Anthony Grace, que es una persona que sabe mucho de esto, ha publicado mucho en los modelos dopaminérgicos,
ha trabajado sobre todo en modelos animales, que es un poco de lo que va, ¿no? Pero claro, en mi opinión es un poco frenológico en el sentido de buscar una localización exacta de lo que sería la esquizofrenia, que es la frenología de antes. Como os acordáis del siglo XIX, la frenología buscaba localizar la serie de enfermedades y de rasgos cognitivos a base de los bultos que había en la cabeza, porque se suponía que el cerebro, si tenías un área más desarrollada, te producía un bulto en el cráneo. Entonces los frenólogos pues tocaban la cabeza, entonces se hacía un diagnóstico con un TAC datilar digital, mejor dicho. Era diferente. Entonces, bueno, lo que pasa es que el integrar la liberación de dopamina en nuestro modelo, hombre, sería deseable. Yo creo que la única manera que hay ahora mismo de hacer eso es con SPEC produciendo una liberación de dopamina, que es lo que hacen otros autores, ¿no? O sea, para ver cuánta dopamina se libera, se hace primero un SPEC basal, se ve cuántos receptores están ocupados y luego al cabo de un tiempo se hace un SPEC después de administrar anfetamina. De tal manera que si se libera más dopamina, queda menos sitio para la dopamina endógena. La diferencia entre el basal y ese pues es la cantidad de dopamina que se libera, pero eso, aparte de ser radiactivo, es inviable para nosotros. Yo creo que la aproximación más posible a esta es la que tratamos de hacer, pero es muy difícil porque los estudios longitudinales se nos pierden muchos pacientes, que es tratar de ver el resultado del tratamiento con antipsicóticos, que es un índice indirecto de función dopaminérgica. Pero bueno, la verdad es que no sé si al otro lado se me habrá oído algo. Sí, se escucha bien. ¿Os habéis enterado? Mira, pues qué alegría saber que el micrófono allí. Va bien, va bien. Venga, pues más cosas que queráis comentar. Siempre, porque yo no sé de genética cómo se las puertas de los genes, hasta cómo se construye luego el cerebro, pero siempre, si por ejemplo genéticamente las células mínimas están dañadas de alguna forma, pasa siempre en todo el cerebro, no puede ser específico. A ver, en buena podría tener cierta especificidad, digo yo, porque las neuronas, o sea, las células tienen los mismos genes, estén en el hígado, estén en la piel o estén en el cerebro. Pero las neuronas parvalbúmina positivas son un tipo especial de neuronas. Son iguales en parte. Entonces, a mí me extraña que pueda haber una determinación genética que afecte solo a las neuronas en un sitio. Más que nada, como la afectación de las neuronas para la albúmina positiva están en otro sitio. O sea, que están afectadas en otro sitio, eso sin duda. Entonces, claro, este modelo, pues, trata de integrar el sitio en el que se produce la dopamina, que son las neuronas que están en el tallo cerebral. Hay tres áreas fundamentales, tres vías fundamentalmente. La mesoestriatal, que es la que está más implicada en la conducta motora, son las neuronas de la sustancia negra, que están en la sustancia negra de sus cuerpos, allí fabrican dopamina y la liberan en los ganglios de la base. Son las que se afectan más en la enfermedad de Parkinson. Cuando se mueren, luego las neuronas de la vía mesolímbica y mesoestriatal, que están en otra parte del tallo cerebral, que está al lado de la sustancia negra, que se llama área tegmental ventral. Y entonces, ahí están los cuerpos, se produce la misma dopamina que en el otro área, pero se libera
en la vía mesolímbica, en el hipocampo y en la amígdala, y en la vía mesoestriatal se libera en la corteza cerebral, fundamentalmente frontal. Entonces, bueno, pues no necesariamente cuando se libera más dopamina en una se libera más en otra. Y desde luego los receptores postsinápticos no son los mismos. En el área, los núcleos de la base son sobre todo de 2 y en la corteza son sobre todo de otro tipo que se llama D1. Y los efectos pues, son diferentes. A la liberación de dopamina sobre unas tiene un efecto de activar una molécula que sirve para sintetizar AMP cíclico, que se llama adenilciclasa, y en el otro la inhibe. Pero bueno, el caso es que, desde luego, evidencias hay que ligan no las neuronas, porque las neuronas no tienen genes, o sea, las neuronas tienen todos los genes, que sirven para absolutamente todo. Cada neurona tiene exactamente los mismos genes que cualquier otra. Lo que pasa es que por procesos de regulación genética, unas acaban siendo neuronas del hígado y otras neuronas del tálamo, pero de diferentes tipos, unas piramidales, otras GABAérgicas, etc. Pero sí hay genes que están implicados de alguna manera en la función inhibitoria, no sabemos muy bien cómo. Entre otros los que tienen que ver con los receptores NMDA, que son receptores para el glutamato, pero esenciales para activar las neuronas GABAérgicas. Y esos receptores que sí están regulados por genes están presentes en todas las neuronas GABAérgicas, estén donde estén. Por eso me extraña que un gen tenga que ver con neuronas que están en el hipocampo y no en la corteza frontal. Por lo general regulan piececitas dentro de la neurona y es que están presentes en principio en todas las de este tipo. ¿Y a ti qué te parece que podamos hacer? ¿Qué te sugiere que A ver, el propio estudio transmite la limitación de que, aunque nos centremos en las vías aferentes, los fármacos específicos en ese lugar tampoco son eficaces. Entonces, el propio estudio ya nos avisa de que esta no es la clave para el tratamiento. Por ahora, lo único eficaz es lo que tenemos con receptores dopaminérgicos de 2, con el Claro. bloqueo de ellos, vamos, que es lo único que Claro, pero también es verdad, fíjate que si como presumimos y como ya presume casi todo el mundo, por lo que habéis visto además también en Florencia y lo que se ve en las publicaciones, que podría haber pacientes que tuvieran este tipo de problemas y otros no, pues el estudio de la eficacia, si se hace así a mogollón, pues seguramente está mucho más limitado que si se hace en pacientes con un rasgo sobre el que sea más fácil actuar bioquímicamente. Por eso uno de los apartados de los proyectos en los que estamos es tratar de ver si el fármaco que tenemos ahora, que es más eficaz y que además es el que más inhibición cortical produce, que es la clozapina, es más útil en pacientes de los que tenemos evidencias, es lo que hablábamos esta mañana, la hipótesis. Nuestra hipótesis es, si estos pacientes tienen un exceso de activación, el fármaco que produce más frenado cuando hay hiperactivación debe ser el más eficaz. Vamos a comprobarlo. Entonces, la idea es, los que tienen más exceso de actividad basal, hiperexcitabilidad con TMS, mayor grado de nodo en la red cerebral, mayor déficit de modulación en la tarea P300, esos decimos que mejorarán más y además de cognición, que mejorarán más con clozapina que otros. Entonces, igual que decimos clozapina, que es lo que tenemos ahora y sabemos que es eficaz, seguramente a la vuelta de cualquier esquina estará algún otro mecanismo que pueda facilitar la respuesta, incluso a lo mejor una utilización diferente de las benzodiazepinas. Vale, con la si la exponencial de las metodologías se puede llegar a
medir algo de esto. A ver, con la RESO podríamos medir niveles de GABA, que podría ser importante, aunque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo la cantidad de GABA que el efecto sobre los receptores. Imaginemos que, por ejemplo, el problema está en los receptores, en que sean más o menos reactivos al GABA. Entonces, el asunto fundamental es la respuesta funcional a la inhibición. Y eso solo con el espectro. Bueno, no. Estoy hablando del GABA, no de la dopamina, que era lo del espectro. Entonces, es más, el efecto funcional lo estamos viendo de manera indirecta con el EEG y de manera un poco más directa, aunque no directa del todo, con la TMS. Pues con la RESO sería una medida. Con la RESO sería una medida complementaria, que es medir la cantidad de GABA que hay. Si hubiera menos GABA de lo normal, también sería una posible ilustración del déficit de inhibición. Que lo mismo hay pacientes que lo que les falta es cantidad de GABA y a otros que les falta, digamos, una función GABAérgica normal, aunque tengan una cantidad de GABA. Claro, la cantidad y los receptores. Sí. Puede fallar hipotéticamente la cosa en los dos sitios. Y luego sí es verdad que no sé hasta qué punto, pero a ver, yo hace años ya empecé a oír que había desarrollos de la resonancia magnética para valorar receptores. Pero no sé si sigue desarrollando porque yo no he leído absolutamente nada. No suena tampoco. Pero bueno, y de manera indirecta con la resonancia funcional, pues se supone que se pueden medir cosas relativamente parecidas al EEG, con mejor resolución espacial y temporal, claro. Y mayor activación durante una tarea. El problema, claro, es que aquí con lo que vemos en las tareas que empleamos nosotros en la P300 o en la TMS, es que la activación se produce en los 200 o 300 milisegundos posteriores. Y claro, Con la resonancia eso no se puede medir. Falta al menos un par de segunditos o algo así. O un par de minutos. Con la funcional. Vale, pero vamos, yo creo que es muy importante eso, estar un poco atentos a otras cosas que no sean exclusivamente pues lo que hacemos nosotros, pues, para tener una perspectiva más amplia, claro. Venga, ¿alguien quiere comentar algo más? Vale, pues la semana que viene el grupo de ingenieros de Barcelona nos comentan algunos resultados que han ido obteniendo, sobre todo con el análisis de la estimulación magnética transcraneal y el debate sobre qué intervalo entre estímulos utilizar. Pues venga, hasta luego a todos. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Sí, vale, la semana. Sí. No, pero no quiero separarlo. Les llamé ayer para la